de qué va. Pues ahora te enterarás de qué va. A ver, quiero que primero te presentes. Eh, Hola, soy David Grijalva. Soy estudiante de la UARTES. Actualmente estoy casi terminando la carrera, solo me falta inglés. Y básicamente eso. Me dedico a la dirección de fotografía y como gaffer. Perfecto. ¿Desde cuándo estás inmerso en el mundo del cine? Desde los 15 años. ¿Y cómo comenzó esa experiencia a los 15 años? Yo tengo que decir que mi situación es bastante especial. Debido a que mi padre es cineasta y mi madre es productora. Entonces ellos trabajaban en cine publicitario y demás. Y toda la vida estuvieron inmiscuidos en eso y desde pequeño siempre me llevaban a las filmaciones porque no tenían dónde dejarme. Y cuando mi padre y mi madre tuvieron la separación, yo me quedé con mi padre para apoyarlo y como no había dinero para un camarógrafo, me enseñó todo lo que tenía que ser un camarógrafo desde pequeño. Entonces, por ejemplo, a los 15 trabajé para TC en una serie y desde ahí he estado así, trabajando constantemente, como su asistente en un principio y ahora ya como independiente. Qué increíble. Eh, ¿Podrías hablarme sobre alguna experiencia en específico la cual te haya gustado más? En cualquier rodaje que haya sido. Puede ser un video musical, un corto, película. Hay muchas experiencias que me han marcado por lo menos. Siento que cada uno de los rodajes que he realizado me han ayudado a crecer un poco más y he aprendido con mucha gente muy diversa de diferentes situaciones. Por ejemplo, este mes estuve realizando un cortometraje para una tesis en Isla Trinitaria que fue cine comunitario y fue genial. O sea, me tuve que meter durante los 4 días de rodaje en el barrio y aprender todo. También la situación de allá, por ejemplo, frente al COVID, que es muy diferente, la dinámica del barrio, porque todo el barrio nos apoyó de forma hermosa y, por ejemplo, también me ha tocado ir a Galápagos a grabar. Me he recorrido el Oriente, he estado con comunidades y demás. Entonces, sí, creo que mi trabajo es uno de los mejores trabajos que puedo tener. Me imagino. Y con respecto a la producción de estos proyectos, ¿cómo es? ¿De dónde sale el dinero? ¿O cómo consiguen el dinero, mejor dicho? Mm, yo, por lo menos, depende del tipo de trabajo, viene el dinero. En la actualidad, por ejemplo, estoy rodando un proyecto con Miguel Palacios y Patricio Albarracín y Omar Aguirre, que este es un proyecto de danza llamado Erodita, para el cual ganamos los fondos concursables de Emerge. Entonces, esos proyectos vienen a partir de fondos públicos y también estoy involucrado en un proyecto de Memorias de las Artes Vivas de Guayaquil, donde estoy como director de fotografía y eso se va a rodar el próximo mes, va a durar 10 días y eso también es auspiciado por fondos públicos, precisamente por la convocatoria de Emerge. Entonces, puedo decirte que los trabajos que son más artísticos y culturales y que yo siento que disfruto más porque tengo roles un poco más de cabeza, he trabajado para fondos públicos, mientras que las cosas más publicitarias, más por así decirlo, comerciales, las hago con el sector privado y empresas. Por ejemplo, este mes ayer estuve en un comercial de moda, esta semana tengo un rodaje con Supan y demás. Tú, entonces, con respecto a cómo creciste con la experiencia de tu papá inmerso en este mundo y tu mamá también, tú ya tienes desde temprana edad como que los contactos No, para eso no. eso, ¿no? Increíblemente, no, porque todos mis clientes no son los de mi padre, porque una de las cosas que creo que es un poco, creo que ahí está un poco mi rebeldía de adolescente y demás, y es como que no le voy a quitar el trabajo a mi padre y no me voy a poner con sus clientes. Entonces, yo lo que hago, o lo que he hecho hasta ahora es armarme mi propia cartera de clientes y trabajo con diferentes productoras. Yo no soy productor, ni tampoco soy director. Entonces yo trabajo para productores y directores y también directores de fotografía que necesitan un gaffer o en algunos casos con proyectos como director de foto.
Yo tengo el conocimiento que tú eres el que normalmente les alquila los equipos a tus compañeros. ¿Esa inversión ha ido surgiendo en base a trabajos comerciales? Esa es una pregunta interesante. Esa inversión capital que tuve para poder tener los equipos, mucha gente cree que los equipos son de mi viejo, cuando no es así. Yo me peleé con mi viejo un tiempo. Esto es un poco personal, pero igual lo digo porque me da igual. Iba a decir una mala palabra, pero Ok. ya. Entonces, mi viejo no me pasó nada de dinero mientras estudiaba en la universidad. Entonces, yo empecé a trabajar como grip en diferentes lugares. En algunas trabajé para un señor que tiene una empresa de alquiler llamada Hablemos de Luz. Y lo que me di cuenta es que muchos compañeros míos necesitaban equipo. Y las rentas en Guayaquil eran demasiado costosas. Y más que nada no son el servicio que yo ofrezco, que es como más personal, de tú a tú. Entonces, lo que yo hice fue, eso sí, creo que fue un poco el privilegio de ser clase mediero, y fue pedir un préstamo al Banco del Pacífico como préstamo de estudios. Entonces, yo ahorita estoy pagando mi préstamo, que es un poco alto, pero sí estoy bien porque en vez de gastarlo en lo que se dio el préstamo de estudios, lo usé para una inversión de capital semilla para mi emprendimiento. Entonces, eso, podría decir que recién este último año ha tenido un buen año eh, en cuanto a los equipos, porque de ahí he pasado, ya tengo 4 años con el alquiler de equipos y yéndome de un rodaje a otro, a otro, a otro. Y sí fue un poco pelearle en un principio, mucho de ayudar a proyectos, de ayudar a amigos, de conseguir relaciones, de eso. También mucho camaradería, es como que te conocen de un lugar y vas a otro lugar y vas a otro lugar. Me imagino que te pasa mucho a ti. Te conocen en un rodaje y de repente dicen, esta man es genial, llamémosla para nuestro rodaje y te llaman para el casting. Es exactamente lo mismo en mi caso. Es, es eso. Tu primer trabajo como grip, ¿cómo lo conseguiste? O sea, ¿cómo te vino la noticia o notificación? ¿Cómo? Es que esta plataforma, más que nada, que queremos hacer es como para personas que no han tenido como que experiencia y quieren conocer más de este mundo porque están recién iniciando. Entonces, sí me gustaría como que ese tipo de información, por así decirlo. Ya, yo siempre fui el grip de mi padre. Como te digo, después del divorcio me quedé con él como grip. Eso fueron muy valiosos, fue muy valioso eso, pero como mi padre hace documental, no tenía acceso a ciertos equipos que ahora ya puedo usar, un HMI, diferenciar la calidad de luz de un HMI a un LED y demás cosas, que son cosas que he ido aprendiendo con mucha práctica y con acceso a los equipos, que es algo que la Universidad de las Artes me brindó mucho, y también trabajar con mucho tipo de gente. Y creo que más que nada he aprendido a partir de mentorías. Creo que las mentorías son muy importantes en el mundo del arte. Y mentorías en el sentido de tú ir y no ganar nada, de ser el grip y decir, tú tienes más experiencia que yo, enséñame todo lo que puedas y si puedo ir, voy a hacerlo. Creo que eso es indiscutiblemente relevante y es un poco sacarse la camisa, sí, pero en pos de entender un poco cómo funciona y aprender y ser más que nada como que ser bueno, ser ayudar, ser un buen asistente. De ahí mi primer trabajo de gaffer, que creo que fue bastante bueno y fue como que algo que me cambió full el chip, fue para un proyecto de un profe de la U llamado Cristian Hidalgo, para un proyecto de Cristian Rojas que se llama Chihuahualos, que ahorita estuvo en varios festivales y le fue muy bien y aprendí full con Cristian. Creo que la experiencia de trabajar de set de tú a tú con Cristian fue algo maravilloso y aprendí muchísimo. Y también con mi compañero de clase, Daniel Santos, también fui gaffer en un proyecto, o grip o gaffer, no me acuerdo, porque hashtag estudiantes. Eh, entonces,
en Hash, que fue un cortometraje que hicimos, y luego también tuve la oportunidad de ser director de foto para un cortometraje dentro de la U y me lo tomé bastante en serio, me acuerdo. Y eso. En cuestión a esto de los trabajos independientes, ¿qué actividades o de qué forma buscas como, o buscan en general monetizar este tipo de proyectos que obviamente como al no ser comerciales no tienen como un sustento, por así decirlo? Mira, hay un dicho creo que en el medio audiovisual y es como que también debe ser en el mundo del arte, en el mundo de teatro tuyo, y Ujú. es el de uno trabaja para comer y tiene sus proyectos independientes. Creo que Sí. es un poco eso. Entonces yo tengo mis proyectos con Patricio, con Omar, que es bastante independiente, tengo proyectos con amigos, por ejemplo, ahorita tengo un proyecto con Daniel en el Teatro Sánchez Aguilar, que es grabar sesiones en vivo. Ah, sí. Sí, sí, Y hicimos un piloto buscando monetización, también hemos hecho varios pilotos y estamos tocando muchas puertas constantemente. Y es eso, o sea, es mucha insistencia y también mucho no dejar ir las oportunidades de fondos públicos. Por lo menos yo sé que el sector artístico se mueve mucho con eso y siempre estoy con mis amigos constantemente abriendo la página del Ministerio de Cultura para ver las noticias y ver cuándo sale algo, una aplicación o lo que sea. Y aplicamos como locos. Por ejemplo, te digo que entré a 2 fondos de Emerge, pero apliqué como a 6 con diferentes grupos. Y Eh, todo. esto, esto de Emerge, ¿podrías explicarlo un poco más? Es un festival de artes en general. No, Emerge es un caso muy extraño. Son los fondos públicos que se dieron a los artistas por la pandemia de COVID-19. Fueron 2 millones de Ah, dólares que se entregaron del Estado en concurso para, para los artistas, para proyectos que tengan una cierta relevancia según el jurado. Entonces se entra en concurso público, se califican los proyectos y los 2 proyectos fueron calificados positivamente. muy bien. Eso no sabía, por ejemplo. Qué increíble. Eso lo encontraste en la página. Eso me avisó Patricio, por ejemplo. Ok. Estaba en la página. También apliqué a 2 fondos para otro concurso que hubo este año, que fue de el Ministerio de Finanzas, que lanzó un fondo de buscar sustentar buscar emprendimientos de gestión cultural a partir de desarrollo sostenible y bla, bla, bla. Ahí no entré, pero también apliqué y es eso. Ahorita, por ejemplo, están en los fondos de Ibermedia y estoy aplicando también con 2 personas en diferentes proyectos. Claro. O sea, más que nada yo siento, o al menos que comprendo esto de cuando estás en el comienzo es simplemente cuestión como de disposición, según yo, ¿verdad? Es como un tener que ir y aprender y sacrificar cosas, pero sacrificar en base a un conocimiento, a un aprendizaje que te va a aportar más adelante y aún darte a conocer. Mm, sí, no. Creo que quizás es un poco estar bien definido de lo que quieres hacer. Yo por lo menos desde que entré a la U supe que quería, no sé si algún día te lo comenté, para mí entrar a la U Artes fue más buscar gente con la que quería hacer cine que entrar para estudiar cine. Ah, ok. Entonces ahí encontré a mucha gente muy, muy hermosa con la que comparto, puedo hablar de cine, puedo hablar de películas, de cámaras, de cualquier cosa, ellos van a cacharme y gente que me entiende y que siento cuando yo hablo con ellos que tienen el mismo afán y que yo les digo mañana, oye, tengo un proyecto, pero hagamos un piloto o hagamos algo y me van a decir, ya, te puedo cobrar mi tarifa mínima, que es algo que hacemos cuando salimos de la U, que es entre amigos nos cobramos tarifas mínimas y básicamente para las colas, pero también pensando mucho de que siempre tienes que valorizar tu trabajo, así sea para un amigo. Claro. Y, y es eso, o sea, encontrar gente que aspira a lo mismo que tú y creo que la universidad es un dispositivo maravilloso para eso.
Claro, o sea, creo que es un buen plan, la verdad. No lo visualizo así, pero ahí encuentras a muchas personas con la experiencia que uno requiere como que para generar proyectos y todo eso, más que nada. ¿Cómo visualizas la escena cinematográfica nacional? O La sea, mierda. ¿de qué te salió el alma? O sea, no hay recursos ahorita para nada. Hasta la semana pasada, por ejemplo, me enteré de la noticia de que la película de Enchufe TV entró a Netflix, y es la primera película ecuatoriana en entrar a Netflix. Sin embargo, es una película que fue una buena parte de ella fue creo que grabada en Colombia, si no me equivoco. Entonces hay una fuga de talento humano bestial. Se siente que no se puede trabajar con gente local, producciones, y en publicidades grandes, por ejemplo, llaman al director de fotografía que sea extranjero, habiendo mucha gente con la capacidad acá. O si no, el director de tal comercial se hace aquí porque hay una ley que prohíbe que sean comerciales, que comerciales extranjeros se pasen en el Ecuador. Eso me parece algo hermoso, que es parte de la ley de comunicación. Ah, claro, Y yo he visto como que no pasan como que los comerciales de allá, sino que todo está acá. Entonces, los realizan nuevamente, así como que la copia de ese comercial, pero con personas de acá. Eso, claro, pero si las marcas tuvieran la oportunidad, créeme que pondrían comerciales que a ellos no les cuestan nada y los pasan por la tele, claro. eh, pero hay una cierta intención de salvaguardar el producto local, pero eso es desde la publicidad. En cambio, en el arte cinematográfica está en la ruina. Por ejemplo, en Colombia, para que Colombia llegue a ser el gran imperio cinematográfico que es el cine colombiano, hubo una ley de cultura en la cual los impuestos de las empresas privadas se descontaban, se descontaban según el aporte que habían hecho producciones cinematográficas locales. Entonces habían aparatos estatales que ayudaban a las empresas con los impuestos a partir de ayudar al cine local, porque hay esta idea que el cine es la identidad de un pueblo, que es lo mismo que el teatro es la identidad de un pueblo y toda arte es identidad de un pueblo, pero el cine como es más masivo y puedes pasarlo a más gente de hecho Lenin, Tiene mayor alcance, por así decirlo. claro, no voy a hablar de eso porque capaz me equivoco con el referente y luego me putean. Disculpen la palabra. Ya. Pero, en, pero eso, o sea, el cine es el arte de más fácil acceso, y eso es algo muy importante que se puede rescatar porque no puedes meter a todo un país en una sala de teatro, pero sí puedes hacer que la mayor cantidad de gente vea la película. ¿Cómo va a pasar con bien dedicada a tu ex, que va a verlo medio gente que tenga Netflix en Ecuador? Claro, Y van a decir, esa es la calle, ese man yo lo conocí o alguna cosa. Y claro. ahí va a haber un cierto sentido de representatividad. Y, por ejemplo, los franceses, para dejar entrar a Netflix, en Francia, los franceses se toman muy en serio su cine. eh, Hicieron una ley por la cual se le exigía a Netflix una cuota de cine francés para poder entrar al país. Y hay una cuota de cine en muchos países con respecto a las plataformas streaming de que tienen que poner material local. Ah, eso está muy bien, no sabía sobre ese tema. Ujú. Pero supongo nosotros no tenemos eso, obviamente, porque recién entramos Es, al round. no tanto, no hay la suficiente protección desde el Estado al producto local. Es así de simple. Claro. Porque ustedes dirán, sí, el cine ecuatoriano es feo y no queremos verlo, pero es que tú no has visto todo el cine ecuatoriano. No puedes decir que todo el cine ecuatoriano es malo, no puedes, es un absurdo. Y, y eso, lo que pasa es que no hay las pantallas de exhibición suficientes como para que se dé a conocer las tendencias y gustos del producto local. Y por ejemplo, cuando se estrenaban películas nacionales acá en Guayaquil, ibas al cine y te decían, seguro que quiere ver esa película, esa es ecuatoriana. A mí me Y pasó un yo, caso yo personal cuando fui a ver Sin Otoño Sin Primavera y era peladito. me Y preguntaban fue si así. seguro que querías verla, o sea, Y, y muchos compañeros de cine les ha de haber pasado lo mismo. y con respecto al precio,
de la película en comparación a las otras películas? O sea, me pregunto esto en base a lo que me estás diciendo. De seguro, si quieres ver esa película es ecuatoriana, ¿era el mismo costo de entrada o había una diferencia de costo entre las películas hollywoodenses y las de acá? Yo creo que ese es un problema muy, muy ecuatoriano o guayaquileño, yo qué sé. Y es el hecho de que estamos acostumbrados a que el arte local sea gratis. Sí, full. Entonces no queremos pagar por ver a los artistas locales porque creemos que el Estado tiene que pagarnos eso. Y eso, si bien yo estoy diciendo de que el Estado tiene que dar leyes que apoyen, también es un poco contradictorio que diga eso, pero es eso. O sea, el público ecuatoriano no está acostumbrado a consumir producto local y si consume producto local espera que el Estado se lo dé. Exacto, sí. Exactamente eso. Es como de, no es lo suficientemente bueno como para pagarlo, porque he tenido ese tipo como de comentarios con respecto a gente que he conocido, obviamente. Como que no hay esa valorización en cuanto al material de acá, que es como que no merece la pena como que pagarlo y siempre es como que malas caras al precio o el precio mínimo es como de está carísimo. El problema es que creen que consumiendo arte local van a hacernos un favor. Sí, Y eso es horrible. En cambio, precisamente. estoy seguro que la gente que consume, yo que sé, hasta las narconovelas, que son una desgracia en términos de contenido, Sí. eh, no piensan eso al producir sus narconovelas. Eh, eso ya te pregunté. ¿Cuál tú crees, en tu opinión, cuál para ti ha sido la mejor película o obra maestra hecha aquí en nuestro país? O sea, esa la tengo clara porque es mi favorita ecuatoriana y es mejor no hablar de ciertas cosas. Ya. ¿Me podrías explicar por qué? Por muchas cosas. Me encantó la película, me encantó el guiño al referente histórico ecuatoriano, que es la historia del justiciero de Manabí, que es un caso que me ha volado la cabeza desde siempre. O sea, mi padre me lo contó y me quedé tripiado hasta que vi la película y le caché bastante. Y lo otro es que me parece muy atrevida. Me parece que es una película que podría decir de que con poco puedes hacer mucho. Creo que Javier se gastó $40,000 grabando la película y la grabaron con una cámara DSLR, que es una cámara de fotos, de las que antes decíamos que eran buenísimas y que ahora decimos que no valen nada. Con una se grabó toda la película. Increíble. O no me estoy, quizás estoy hablando pestes, pero igual, eso. Pero eso me gusta. Eh, Igual, Sin Otoño sé que sí fue grabado con una 5D Mark II, que es una Canon. ¿Cómo describirías el estilo cinematográfico de acá? Me quedo con algo que dijo una profe en clase y es de que los cineastas ecuatorianos todavía están buscando su voz y que se le exija a alguien que está grabando una ópera prima de que ya demuestre su voz y que sea todo un crack que es súper injusto, en el sentido de que un artista no lo define su primera obra. Exacto. Y creo que eso están haciendo mucho con los cineastas locales. Y más que nada el cine, que es un arte cara, es grabas una película y te moriste con esa película. Y Sí. si eres documentalista, vas a hacer varios documentales, pero no vas a tener la relevancia que alguien que hace ficción, porque así es el medio. Entonces, eso creo que es injusto. Sí. ¿Crees que alguna película, puede ser inclusive la de la que me comentaste, define muy bien la esencia de acá? No. ¿Crees que haya una ¿Por qué película? hay uno? No, yo te podría preguntar, ¿por qué tiene que definir la esencia ecuatoriana una película ecuatoriana? ¿Por qué no podemos decir Pregunto, que ¿cuál?
¿Cuál Sí, por eso. podría decir que define la? Pero obviamente no todas se tienen que regir como que a ese. Yo creo que el cine ecuatoriano es más un cine de autor, precisamente por el acceso a la educación formal en cine, la tienes gente que por lo general consume cine de autor. Entonces, creo que la película quizás podría ser más próxima al director que la realidad local. Okay. Hay muchos comentarios con respecto a eso que dicen que el cine ecuatoriano está plagado de historias de niños burgueses que descubren el trago. Y déjenlos. Déjenos hacer lo que quieren. Em, ¿Por qué medio se da a conocer este material independiente al público? ¿Qué nivel de alcance consideras que tiene todo material independiente? No entiendo la pregunta. O sea, cuando haces cine independiente, ¿en qué, cómo sería? ¿En qué medios o qué medios, opciones de medios tienen estos grupos o equipos para dar a conocer este material al Ya, público? ahí te puedo decir que hay un gravísimo problema y eso es algo que toda la gente que estudia en la UARTES y que ha estudiado en las universidades ecuatorianas o en el extranjero y ha venido acá, se va a enfrentar. Y es el hecho que en Ecuador no existe la figura del productor asociado en distribución. Y es un rol, de hecho. Y es un especialista en venta de películas, en películas para el mundo. Entonces es una persona que se encarga solamente de saber qué festivales están en el momento, a qué festivales puede entrar y solo se encarga de la distribución y se convierte en un socio de la película, que es un poco el rol del productor ejecutivo, pero igualmente es el encargado de la distribución. En Ecuador tenemos dinero para hacer la película, pero no para distribuirla. O eso pensamos al final. Entonces, ya hiciste tu película, pero ahora ¿qué hago con mi película? Ya está ahí el archivo digital donde está mi película y me gasté todo lo que pude y mi vida está ahí, pero no tengo nadie que me ayude a conectar con la gente, con llegar al público que podría verla. Y un director de cine y un productor graduado de cine no tiene por qué ser un especialista en marketing, Exacto. pero deberían haber especialistas en marketing formados para poder ayudarnos y eso creo que en un futuro quizás si llegan a haber más productores encargados de la distribución va a ser genial. Por ejemplo, el caso de Alba que fue comprada por una distribuidora local de cine, me parece genial porque se pasó en Movie la película Ujú. y, y eso creo que de hecho todavía sigue en Movie. Eso no sé en la actualidad si sigue ahí. Y Eh, Creo que entonces, básicamente es ya, un listo. gusto, Mapu. Un gusto. Igualmente, me ayudaste Claro mucho. que me vea tu clase, pero me dices qué dicen, por favor, solo para saber si hablé piedras o qué trip. Realmente eres el que más ha hablado. O Divertido. sea, siento que es el que te has abierto bastante. No sé si es por la confianza tal vez o porque te gusta hablar en general, pero, pero me has ayudado mucho. No, es que soy Virgo ascendente en Escorpio. Y en Oye, los ese tipo, escorpios no son muy habladores, al menos en mi experiencia. Pero Virgo sí. En eso sí puedo rescatar que sí.